No sé si es románico o puente medieval. Aquella montaña, ¿no? Sí, aquella montaña ya es el pico que... Puente Pasarela, que nos salva el lecho de este río. En época de calor, en época de verano, esto tiene que ser zonas de baño. Esta es la entrada a la cueva Brazo de Mar. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me he desplazado hasta la pequeña localidad de Nocito, acá en la Sierra de Guara, en la provincia de Huesca, Aragón, España. Voy a conocer esta pequeña localidad de muy poquitos habitantes y después de eso haré una ruta de senderismo por su maravilloso entorno natural. Yo creo que esta ruta, esta visita por estos lares va a estar muy interesante. Así es que acompáñenme hasta el final del vídeo. Aquí comenzamos. Vamos a recorrer este pequeño pueblo de montaña. Precisamente está en la Sierra de Guara. Aquí hay un pequeño aparcamiento donde hemos dejado nuestro automóvil. Y aquí nos acercamos a un bonito puente. No sé si es románico o medieval. Si alguien de los que están viendo el vídeo saben de qué época es, me podéis dejar algún comentario en el baúl de los comentarios. No sé si es románico o puente medieval. Recuerda que estamos visitando la localidad de Nocito, en la Sierra de Guara, provincia de Huesca, Aragón, España. Y hoy vamos a hacer una ruta de senderismo por este pequeño valle, el valle de Nocito. A ver qué nos depara esta ruta, a ver cuáles son los atractivos turísticos que hay por aquí. Hola, buenos días. Perdona, ¿vosotros sois de aquí? Sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene el pequeño pueblo? Pues ahora muy pocos, en invierno 4 o 5. 4 o 5. Pero en verano igual 100, 150. Ah, pues bien. Muy interesante esa información. Hago blog para un canal de YouTube y entonces pues siempre que visito los pueblos me gusta dar a conocer a gente que los ve de otras partes y tienen interés, a veces puede venir a conocer estos pueblos cuando visitan España. Primero el pie de Guara, eso es Guara, que Guara ya tiene el... Aquella montaña, ¿no? Sí, aquella montaña ya es el pico que se nombra, lo que se nombra mucho. Quieres ir a ver el albergue. Eso. Ah, el albergue, sí. Una cadiera aragonesa. Ah, ya. Sí, de más de 100 años. Sí, ah, pues qué bien. Una cadiera aragonesa, donde el hogar, aquellos redondos de... Bueno, voy a dar una vueltita. Muy gentil, gracias, hasta luego. Pues información de la gente local de por aquí. Y como podéis haber escuchado, el pueblo tiene muy poquitos habitantes, con lo cual aquí se vive con mucha tranquilidad. Aquí no hay el bullicio de las grandes ciudades, eso ha quedado atrás. Habitaciones, apartamentos, casa Villacampa, casa de turismo rural, por si alguien alguna vez vienes por aquí y necesitas hospedaje. Bien, luego de haber visitado la pequeña localidad, por cierto, me ha gustado el pueblito pequeñito de muy poquitos habitantes. Y bueno, ahora sí ya vamos a hacer la ruta de senderismo. Específicamente vamos a hacer esta ruta, Barranco de la Pillera. Ahí podemos ver en la foto el recorrido marcado en rojo. Si no está muy lejos, llegaremos hasta Brazo de Mar o un pelín más adelante hasta la fuente. Así que amigos, hacia allá nos vamos. Según la información que he recabado ahí en el pueblo, me han dicho que es un tramo más o menos de unos 900 metros, algo así, por este sendero del camino de la olla de Huesca.
Comentarles que como ya estamos en otoño acá en Europa y particularmente en España, ya se ve bastante hoja en el suelo de los árboles, que claro, son de hoja caduca y tienen que caerse todas las hojas, y parte de ella pues ya lo tenemos en el suelo. Y vamos orilla a orilla del pequeño río, y aquí nos vamos a encontrarnos ya con este puente pasarela que nos salva el lecho de este río, que por cierto lleva más o menos caudal de agua, tomando en cuenta que estos días ha llovido más o menos por acá. El sendero se ha transformado en una pista forestal. Aquí vemos el tejado de piedra de esta casa que ahora mismo pues parece que está abandonada, pero bueno, en su momento sería muy habitable. Bueno, también se puede venir hasta esta parte en coche, pero nosotros hemos decidido dejar ahí en el pueblo de Nosito, porque es mejor echar una pequeña caminata, que tampoco no es mucho. Como vemos, ahí está una camper, y bien, aquí hay paneles informativos, más o menos hasta aquí, hasta este punto, yo creo que habrá 1,5 kilómetros. Y bueno, nosotros tenemos que seguir Barranco de la Pillera, Fuente de Fuenteguaril, así es que hacia allá nos vamos. Este calzado que llevo sí es para senderismo, pero no son impermeables, no son como las otras botas que tengo. Bueno, pero de paso pues oye, mira, el agua está fresquita. ¡Wow! Esto es un relax para las piernas. Bien, con zapatitos puestos otra vez. Ahora sí, continuamos con la ruta, disfrutando de este recorrido por acá, por la Sierra de Guara. ¡Wow! Y aquí encuentro a este anfibio. ¿Ve? ¡Que se me ha caído el sapo! No sé a quién se les ha perdido, pero por aquí va el sapo. Si alguien se le ha extraviado, anda buscando. Este tipo de fauna encontramos de momento por acá. Vamos a dejar que se interne en su hábitat. Venga, objetivo cumplido, macho. Otra vez llegamos a otro río, o creo que es el mismo. No sé si nos toque otra vez quitarnos los zapatos, o ya veremos qué es lo que pasa. Amigos, esta ruta a mí me está gustando bastante, porque tiene muchas sorpresas. Eso de quitarnos los zapatos porque se nos mojan, aunque vengamos con zapatos impermeables para la montaña, pero aún así yo creo que hay que quitarse. Y aquí pues el sendero ya discurre por el mismo lecho del río. Continuamos con la ruta, continuamos disfrutando de estos bonitos parajes naturales. Hay una especie de muro, y bueno, esto está muy bonito porque sirve, mira, para ir caminando sobre él. Una ruta bonita, en contacto, como suelo yo decir, íntimo con la naturaleza. Mira, porque vamos realmente a la orilla del río y en partes por el lecho mismo del río. Hace unos días atrás estuvimos haciendo una ruta por la senda del litoral en Málaga, que si no le has visto ese vídeo, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Una ruta muy bonita también, diferente a las rutas que suelo hacer aquí en la montaña, pero esa ruta que hice
por la senda de Málaga en el tramo desde La Victoria al Peñón del Cuervo. Me gustó muchísimo esa ruta. Ya voy un poquillo nomás agitado, aunque el sendero está bastante bien, está llano. Bueno, por ponerle una pega, lo que pasa es que toca cruzar de un lado al otro el barranco. Por cierto, el barranco se llama Barranco de la Piñera. Pero desde lo resto de la ruta, pues una ruta fantástica, llena de naturaleza, y considero hasta ahora fácil la ruta. Voy a continuar porque eso es lo que me espera. Y continuando con la caminata, hemos llegado a este amplio sitio, un amplio paraje natural. Como podemos ver, aquí vemos una poza, wow, una poza muy grande, y allá al fondo una pequeña cascada. Voy a acercarme un poco más para compartirles más de cerca. Yo creo que estos parajes en época de calor, en época de verano, esto tiene que ser zonas de baño. No es que esté provocando el efecto llamada, pero por lo que se ve, aquí esto está muy bien para bañarse. Amigos, hasta aquí una experiencia inolvidable. Vamos a ver qué pasa más adelante. Espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Bien, vamos a continuar con la ruta, a ver si llegamos a otro atractivo turístico que sé que hay más adelante. Vemos ahí que nos dice Brazo de Mar, y acá hacia la fuente. Vamos primero a conocer este atractivo natural, el Brazo de Mar, a ver qué tal. Aquí vamos a tener que saltar este pequeño barranco. Amigos, esta es la entrada a la cueva Brazo de Mar. Vamos a encender la luz. No sé qué es lo que hay por aquí. Una cueva natural muy grande. Vamos a acercarnos un poquito más. Eso sí, hay agua. Algo será que significaba, por eso le han puesto este nombre de Brazo de Mar. Cualquier comentario, ya sabéis, en el baúl de los comentarios. Pero si esto estuviera así en el verano, esto está muy bien para aquí darse un chapuzón, porque el agua tiene que estar muy fresquita. Así que, amigos, compartiéndoles contenido quizás que ustedes ni se imaginaban que esto existía por aquí. Bien, luego de haber visitado el Brazo del Mar, vamos a continuar hasta la fuente. No sé qué distancia está, pero vamos a ver qué más hay de bueno por ahí. Y mientras tanto, pues nos ejercitamos un poquito más, caminamos un poquito más y disfrutamos de estos bonitos entornos totalmente natural. Y nos estamos aproximándonos a otro poste de información. Vemos información muy amplia, bastante detallada. La fuente Guaril es en realidad una surgencia de agua cristalina que emerge al cauce del barranco de la Piñera, al que un poco más abajo se le une el barranco de Avellada, en la conocida Badina Estañonero. Como nos dice el panel informativo, realmente pues la fuente es esto, donde emerge, o en otros términos diríamos así, nace de ahí el agua. Así que, amigos, hemos llegado al final del sendero. Aquí lo vamos a dejar este vídeo, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Y ya saben, pues si es así, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal. Sean muy felices, pórtense bien, que nada les cuesta. Amigos, cuídense. Adiós.